Bueno, me llamo Maite, aunque oficialmente sea María Teresa, pero me llamo Maite. Trabajo como técnico de prevención desde que terminé, hace ya más de 10 años. Y nada, ¿alguno habéis trabajado de técnicos, coordinadores? Nada, pero sabéis, conocéis la prevención de riesgos laborales, seguro. ¿Sí? ¿No? No, regular. Bueno. La presentación que he preparado es para hablar un poco de normativa, sobre todo la ley de prevención, los conceptos de la ley de prevención, porque eso va a ser lo que nos marca todo el desarrollo profesional de los técnicos de prevención. Y luego veremos también del Real Decreto de Obras de Construcción del 1627, del año 97, todo el tema de coordinadores, porque yo entiendo, veremos el estudio básico, estudio de seguridad, plan de seguridad, cuándo es necesario, cuándo se hace, quién lo hace, y el tema de los coordinadores, porque entiendo que quizá si esto se arregla, pues podréis trabajar como coordinadores. Bueno, de marco normativo, a ver, la prevención de riesgos laborales, como sabemos o nos imaginamos, busca proteger al trabajador. Trabajador ya sea de una empresa privada o de una empresa pública, de la administración, también son trabajadores, ¿vale? Entonces, su objetivo es ese, proteger al trabajador. Proteger al trabajador, evitar que tengamos accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, ¿vale?, relacionadas con el trabajo que ejecutamos por cuenta ajena. Entonces, el objetivo que tiene es eso. Basándonos en esto, pues nosotros, aparece la Ley de Prevención, ahora hablaremos de ella, en el año 95, entra en vigor en el año 96, y aparte de la Ley de Prevención hay muchísima normativa de todo esto, de prevención. Normativa que habla de maquinaria, de máquinas, las medidas de seguridad en máquinas, normativa que habla de señalización en los lugares de trabajo, de cómo tienen que estar los centros de trabajo en cuanto a iluminación, vías de paso, luces de emergencia también, se menciona ahí, locales de aseo, de descanso, en fin, vamos viendo cosas. Marco normativo, pues nosotros, empezando desde la Constitución, que en dos de sus artículos, en el artículo 15 y en el artículo 40, ya hace referencia a esto de los riesgos laborales, la protección de la seguridad y la salud del trabajador, porque según la Organización Mundial de la Salud, la salud de una persona no es solo su salud física, sino también implica la salud mental y la salud social. Mentalmente, estrés, ansiedad, acoso, todo esto que se puede generar, y luego socialmente el verse uno reconocido y valorado por el trabajo que hace. Entonces, es un concepto más global, no solo salud física. Pero ya en la Constitución española pues hay dos artículos que nos habla, el artículo 40, el deber de la Administración de velar por la seguridad e higiene en el trabajo, y el derecho a la vida y a la integridad física. Vale, por conceptos, seguridad, higiene, para que el que no sepa de prevención, los técnicos de prevención estudiamos muchas cosas, se supone que tenemos que saber de demasiadas cosas. Hay tres especialidades técnicas, está la seguridad en el trabajo, cuando se hace el máster, tan de moda. Seguridad en el trabajo es una especialidad, higiene industrial es otra, ergonomía y psicosociología es otra especialidad. Seguridad en el trabajo, intenta evitar el accidente de trabajo. Ahí nos vamos a fijar sobre todo en las máquinas. Los técnicos de prevención estamos obsesionados con las máquinas, con las medidas de seguridad, porque acarrean muchos accidentes, amputaciones de miembros. Nos fijamos, la seguridad es eso, evitar el accidente, máquinas, instalaciones, señalizaciones. La higiene industrial, los contaminantes físicos, ruido, vibraciones con un motopico, por ejemplo, con herramienta eléctrica. Eso genera enfermedades profesionales. Contaminantes químicos, humos de soldadura, pinturas, disolventes, y contaminantes biológicos, virus, bacterias.
Para el tema de higiene hacemos mediciones de esos contaminantes. Con aparataje que tenemos en el departamento, pues hay que hacer mediciones. Hay niveles establecidos por ley que no hay que pasar. Del ruido, niveles que no hay que pasar. Exposición a vibraciones, niveles que no hay que pasar. Y luego otra parte, otra especialidad es la ergonomía y psicosociología. La ergonomía, diseño de los puestos de trabajo. En un almacén de fruta, por ejemplo, que se comentaba antes. En un almacén de fruta, en una línea de trabajo, pues se hacen estudios ergonómicos, viendo los movimientos que hacen las mujeres, las posturas de trabajo, si la carga está más cerca, más lejos del cuerpo, la altura de los planos de trabajo, pues también hacemos estudios de ese tipo. O sea, esto abarca muchísimo, lo que menos obras de construcción, porque no hay, desde hace años ya que no hay. También en el Estatuto de los Trabajadores viene recogido el derecho de los trabajadores pues a eso, a una protección de su seguridad y salud. ¿Vale? Luego tenemos la Ley de Prevención. La Ley de Prevención, ¿por qué aparece en España? Porque pertenecemos a la Unión Europea. La Unión Europea marca directivas, la Directiva 89 esta que aparece ahí, y los Estados miembros pues tenemos que adaptarnos a esas directivas. De hecho, a España la sancionaron porque se apareció la directiva y no sacábamos la Ley de Prevención, y desde Europa se le sancionó. Entonces aparece la Ley de Prevención. La Ley de Prevención, su objetivo, pues proteger al trabajador para evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que también son casi peor que los accidentes. Vale, cosas que... Vamos a ver el contenido que tiene la ley, porque esto nos va a servir para hacernos una idea global de lo que hacemos en prevención. Derechos y obligaciones, tanto de empresa como de trabajadores, vienen recogidos en la ley. No vamos a entrar más en eso. Evaluación de riesgos. Vale, evaluación de riesgos son informes que hacemos los técnicos. Cuando visitamos las empresas, se ve actividades, puestos de trabajo, máquinas, instalaciones, y se hace un documento, la evaluación de riesgos, donde van a venir estos puestos y los riesgos que tienen y medidas preventivas para evitar esos riesgos. Equipos de trabajo y medios de protección, todo el tema de maquinaria, las medidas de seguridad en equipo, maquinaria, medios auxiliares que vamos a tener en construcción, plataformas elevadoras, andamios, grúa torre. La información, consulta y participación, pues también viene la obligación de la empresa de informar a sus trabajadores, empresa pública o privada, me da igual, de informar a sus trabajadores de los riesgos que tiene en su puesto de trabajo. La consulta y participación a los trabajadores es otra obligación de la empresa que se lleva a cabo regular, pero bueno, la empresa debería de consultar a los trabajadores en las cuestiones que a ellos les afectan en su seguridad. Por ejemplo, vamos a cambiar el calzado de seguridad, pues lo suyo sería traer 3 modelos y que los trabajadores pudieran opinar, porque al final son ellos los que lo van a llevar, de qué modelo es el más adecuado, por ejemplo. La consulta y participación normalmente se hace a través de los representantes sindicales. En empresas de 10 o más trabajadores, los trabajadores tienen el derecho, no es una obligación, de elegir entre ellos un representante sindical, ¿vale? Este representante será el delegado de prevención, en prevención. Si tenéis alguna cosa, me podéis parar, y alguna duda de algo que deje a medio, es que intento ir deprisa. Formación. Todos los trabajadores tienen obligación de tener formación en su puesto de trabajo, en los riesgos de su puesto de trabajo. Entonces los técnicos de prevención, otra cosa de las que hacemos es eso, impartir formación en todas las empresas, clientes que nosotros llevamos, dando formación en la actividad de su puesto de trabajo, en las máquinas, en las instalaciones, en lo que este trabajador haga o utilice. ¿Vale? Medidas de emergencia, es otro documento que hacemos, unas medidas de emergencia sencillas, donde vendrán unos protocolos de actuación en caso de incendio, de cualquier emergencia médica, cortes, desmayos, un accidente de tráfico, pues se nombran responsables de emergencia dentro de la empresa, responsables de jefe de emergencias, equipo de intervención. Riesgo grave inminente, se le da un articulado ahí especial. El riesgo grave inminente son situaciones que fácilmente pueden dar lugar a un accidente.
un andamio, por ejemplo, que no está en condiciones, que no cumple las medidas de seguridad en cuanto a protecciones, ¿vale? Pues eso es un riesgo grave e inminente. Ahora veremos las funciones del coordinador. El coordinador en obra puede parar el trabajo con ese equipo, ¿vale? Está habilitado para ello. Lo puede parar el coordinador, lo puede parar la inspección de trabajo, lo puede parar el técnico de prevención también. Y el trabajador, el principal derecho de un trabajador es el poder negarse a hacer un trabajo si ve eso, si ve un riesgo grave inminente, con una máquina, con un equipo, con un andamio, con un vehículo, lo que sea. Se puede negar a hacerlo, no siendo causa de despido en ningún caso. Eso, otra, cualquiera. Vigilancia de la salud, los reconocimientos médicos. Todos los trabajadores tienen que pasar su reconocimiento médico. Reconocimiento médico que es específico según el trabajo que hacemos. Reconocimiento médico que en obra se le aplicarán unos protocolos médicos que se llaman trabajo en altura, exposición a ruido, exposición a contaminantes químicos si los hay. El comercial se le aplicarán otros protocolos médicos, conducción de vehículos, ¿entendéis? Es un poco, va por puestos de trabajo y es obligatorio para todos los trabajadores pasar reconocimiento médico, especialmente en obra. Hay puestos de trabajo que se pueden negar, eso ya sería entrar en discusión, pero en general debería de ser obligatorio para todos, sobre todo en obra, fijo. Y documentación, todo esto tiene que estar documentado, porque otra cosa muy importante es cuando pasa algo, hay un accidente grave, mortal, pues entonces todo tiene que estar documentado. Documentar la entrega de los equipos de protección individual de los trabajadores, calzado, guantes, casco, todos los informes que hacemos los técnicos de prevención documentados, reuniones de coordinación que se pueden hacer en obra documentadas, todo debe de estar documentado para, en caso de que haga falta, tengamos. También la ley de prevención pues habla de los servicios de prevención, cómo se organizan, los medios con los que deben disponer. En fin, y la ley de prevención, pues eso, lo que hemos comentado al principio, dice que no solo considera accidente de trabajo y enfermedad, sino salud mental y salud social, estrés, acoso y verse reconocido y valorado. Y desde luego afecta a todo tipo de trabajador por cuenta ajena, de empresa pública o privada. De esto la única excepción es que está fuera todo el tema de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se rigen por su normativa específica. Todo el resto de trabajadores están incluidos en la ley de prevención, pero no obstante ellos también tienen su normativa basada en la ley de prevención. Vale, luego he puesto aquí algunas funciones de la Inspección de Trabajo y del Instituto de Seguridad, porque a la hora de desempeñar nuestra labor, vuestra labor, pues nos lo podemos encontrar súper fácilmente. La Inspección de Trabajo, bueno, la Inspección de Trabajo, su principal función no es multar, es vigilar, lo que parezca, es vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención. Ellos visitan las obras y ven si se cumplen las normas de seguridad, toman datos de los trabajadores, piden documentación de esos trabajadores. ¿Qué documentación? Reconocimiento médico y formación, siempre. Otras funciones de la Inspección de Trabajo, dice, pues informar a las empresas de la manera más fácil de solucionar pues, los problemas con los que tenga. Un equipo de extracción de una cabina de pintura, pues la inspección visita a la empresa y tiene responsabilidad también en ese sentido de mojarse y decir la mejor manera de solucionar el problema. También cuando hay algún accidente o enfermedad profesional y lo pide el juzgado, pues hacen informes para presentarlos en el juzgado, para el tema de las prestaciones, y en fin. Bueno, pueden paralizar los trabajos, si van a una obra y ven un andamio que no está en condiciones, pueden parar el trabajo perfectamente. El instituto es también muy importante, sobre todo aquí en Murcia, que de hecho hay un instituto de seguridad, hay técnicos de seguridad, que también visitan las empresas y su labor es de asesoramiento. Visitan, ven documentación, visitan las instalaciones y tienen una función de asesoramiento. Marcan a la empresa las deficiencias que ellos han observado, les dan un periodo de tiempo para que lo subsanen, en principio no sancionan. Si vuelven a la empresa y no se ha subsanado esto, entonces sí mandan de parte a la Inspección de Trabajo para que actúe en consecuencia.
El instituto también hace charlas divulgativas, formativas, crea guías también, es bastante interesante. Los principios que dice la ley de prevención lo vamos a repasar rápidamente, porque conozcáis, porque en la elaboración del estudio de seguridad de los proyectos, el plan de seguridad, pues nos tenemos que basar en esto, en evitar el riesgo. Si tenemos un riesgo controlado, evitarlo, cargárnoslo, así es como mejor. Los que no se pueden evitar se evalúan, ¿vale? El documento de evaluación, van ahí. Exposición, eso por ejemplo sería una empresa de estas de pimentón. Exposición al polvo del pimentón. Es difícil eliminarlo totalmente, el riesgo. Entonces lo que hacemos los técnicos es evaluarlo, darle una probabilidad de que el trabajador esté expuesto al polvo y unas consecuencias por la exposición. Y así es. La evaluación funciona así, con cada uno de los riesgos. Combatir los riesgos en su origen. Vemos un riesgo, lo eliminamos directamente. Adaptar el trabajo a la persona, claro. Un puesto de ordenador, pues lo suyo es adaptar el ordenador, el teclado, la pantalla a la talla de una persona, no que esa persona se tenga que adaptar a un puesto en concreto. Esto en ordenador, en un almacén de fruta, en cualquier línea de producción, hay que hacerlo. Tener en cuenta la evolución de la técnica en cuanto a medidas de seguridad, pues también es obligación de las empresas. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Un compresor con las correas al aire, pues lo sustituimos por un enrejado. Ahí, nada. Planificar la prevención. La planificación son las cosas que la empresa tiene que corregir. Pues tienes que proteger, ponerle un resguardo a tal máquina, o tienes que poner una luz de emergencia en tal sitio. Pues eso va a la planificación, para que la empresa lo sepa y lo corrija, o por lo menos nosotros, técnicos de prevención, que nuestra función es de asesoramiento, le hemos informado, ahora ya a él que tome la medida que quiera. Otro principio de la ley, lo que proteja a muchos antes que lo que proteja a uno solo. Estamos en la obra, pues tenemos que poner barandilla antes que colocarle un arnés a un trabajador. Siempre lo que protege a muchos antes que lo que protege equipo de protección, a uno solo. Informar a los trabajadores de los trabajos que tienen que realizar. Luego la ley es del año 95, en el año 2003 hicieron una reforma de la ley de prevención. La reforma de la ley de prevención aparecen dos cosas, sobre todo. Aparece la presencia del recurso preventivo, eso en obra siempre va a estar. El recurso preventivo ellos entienden como un responsable de seguridad en la obra. El recurso preventivo no puede ser el autónomo, no puede ser el gerente, tiene que ser un trabajador por cuenta ajena, que tiene formación de prevención de 60 horas en prevención y que estará presente en situaciones que se den de riesgo especial o especial peligrosidad. En obra siempre es obligación de que la contrata lo ponga el recurso preventivo y estará presente siempre. Si ocurre algo, esta persona tiene mucha responsabilidad. Integración de la prevención en la empresa. Pues entonces se generó, a raíz de la reforma de la ley, otro documento donde vamos a poner por escrito funciones y responsabilidades de todos los que estamos implicados. Gerencia, interlocutor, mandos intermedios, el jefe de obra, los estamentos que hay en la empresa, el servicio de prevención, los trabajadores. Pues es otro documento. Bueno. Vale. El reglamento de los servicios de prevención regula servicios de prevención. Coordinación de actividades empresariales. Vale. Esta es otra normativa bastante interesante porque dice que cuando en un centro de trabajo desarrollen su actividad trabajadores de 2 o más empresas o autónomos, estas empresas tienen que cooperar entre ellas y ponerse de acuerdo en cuanto a las medidas a tomar. En obra esto va a pasar siempre. Claro, porque en obra vamos a tener, muy probablemente, trabajadores de 2 o más empresas. En obra vamos a estar en el mismo sitio, 2 oficios diferentes, por ejemplo, trabajando. Entonces hay interferencias entre ellos. Esta gente tiene que hacer reuniones y ponerse de acuerdo en cuanto a las medidas de seguridad. Y eso. Vale. Aquí es donde entra ya la figura del coordinador. Claro, el coordinador de seguridad va a ser obligatorio siempre que haya eso, 2 o más empresas en la obra.
o una empresa y un trabajador autónomo, me da igual, los dos trabajadores autónomos, también tienen la función de trabajadores, ¿vale? Entonces siempre que se den dos o más, tiene que estar presente, es obligatorio que esté el coordinador de seguridad. Vale, y luego aquí aparece la normativa de construcción, el Real Decreto 1627 de 1997, que nos da las disposiciones mínimas de seguridad y salud a cumplir en las obras de construcción, entendiéndose por obra de construcción, obra mayor, obra menor, me da igual. Queda fuera solo de la normativa esta explotaciones mineras, las canteras, por ejemplo, esto tiene su normativa específica, se regula por su normativa específica. Vale, la figura del promotor. Dice, pues el promotor va a ser el que está obligado a redactar, a que se elabore, se redacte el estudio o estudio básico de seguridad. Ahora vamos a ver cuándo se hace el estudio y cuándo hacemos el estudio básico de seguridad, ¿vale? Pero el promotor, claro, él es el que ordena el proyecto, pues él. Vale, el estudio, dice, elaborado por un técnico competente, designado por el promotor. ¿Qué entendemos por técnico competente? Por técnico competente, pues vamos a tener el que tenga la formación, la cualificación necesaria, el que tenga experiencia en construcción y el que tenga formación en prevención, ¿vale? Eso se va a considerar técnico competente. Y se estableció que fueran arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, ingenieros técnicos, ¿vale? Estas figuras pueden ser los que elaboren el estudio de seguridad. El contenido del estudio de seguridad. Si hemos hecho... ¿Oh? Disculpa, comentas que puede ser un técnico competente, arquitecto, ingeniero técnico, sí, arquitecto técnico. Sí. Pero no garantiza el haber cursado esa titulación el tener conocimientos de prevención. No. Pero la normativa del 1627 me dice que tiene que tener eso, la cualificación profesional, experiencia en construcción, formación en construcción y formación en prevención. Sí. Cuando salió la ley, muchos técnicos se dedicaron a hacer estudios de servicio social. Sí, bueno, y actualmente también es así, claro. Sí, pero se supone que es eso, que no es un copia-pega el este. Vale. El contenido del estudio. Memoria de los procedimientos, equipos, tal. Si hemos hecho algún estudio para alguno de nuestros proyectos de fin de carrera o algo, sabemos de lo que estamos hablando. Memoria, unidades de obra, puestos de trabajo, los oficios que vamos a tener, la maquinaria que vamos a utilizar, los equipos auxiliares. Equipos auxiliares es todo el tema de escaleras, andamios, plataformas, grúa torre. También hay que relacionarlo con los riesgos que van a tener todos estos y las medidas preventivas para evitarlos. Dice, descripción de servicios sanitarios. En el estudio de seguridad también tenemos que tener en cuenta el tema de aseos, comedor, zonas comunes, una oficina para los coordinadores, lo que sea. Las condiciones del entorno tenemos que tener en cuenta, las vías de acceso a la obra, líneas eléctricas aéreas, por ejemplo, conducciones subterráneas que puedan afectarnos en nuestra obra. Tipología de los materiales, qué materiales vamos a utilizar, qué características van a tener, peso, volumen y sobre todo que esas características en qué pueden afectar a la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Todo va enfocado en eso. Otro documento es el pliego de condiciones particulares, donde van a venir referidas las normas legales y complementarias. Planos de señalización, de vallado, de accesos a la obra, planos de nuestros equipos de protección colectiva, de las redes, de localización. El presupuesto de cuánto nos van a costar esas protecciones colectivas, redes, barandillas y protecciones individuales, las protecciones que van a llevar los trabajadores, calzado, guantes, etcétera, los EPIs que conoce la gente. También tenemos que tener en cuenta en el estudio de seguridad el mantenimiento posterior del edificio, en cuanto a las reparaciones, sustitución de luminarias, reparación de bajantes, trabajo en cubiertas, que eso luego a posteriori da muchos quebraderos de cabeza a los técnicos de prevención, el trabajo en la cubierta y ha ocasionado muchos accidentes. ¿Cuándo va a ser obligatorio el estudio de seguridad, hacer el estudio de seguridad? Dice, si el presupuesto de ejecución es superior a 450.000 euros, si se cumplen alguna de estas 4 condiciones.
si la duración estimada de la obra es superior a 30 días y en algún momento se emplea más de 20 trabajadores. Si se dan esas dos condiciones a la vez, 30 días, más de 20 trabajadores. Si el volumen de la mano de obra, la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores es superior a 500, vaya, una formulica que me dice trabajadores que vamos a estar, los días que van a estar. Si sale superior a 500, obligación. Y siempre será obligatorio en obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas, presas. Ahí es obligatorio la elaboración del estudio de seguridad. Y cuando no cumplamos todo esto, pues con un estudio básico será suficiente. El contenido del estudio básico, pues nada, identificar en el estudio básico la diferencia es que no vamos a tener ni planos ni vamos a tener el pliego de condiciones. ¿Vale? Todo lo demás es igual, identificación de puestos de trabajo, maquinaria, riesgos y las normas de mantenimiento posterior del edificio, que también la vamos a tener en cuenta. Ni plano, ni presupuesto, ni el pliego de condiciones particulares. Y luego tenemos ya el proyecto hecho y llegamos al plan de seguridad. Vale. El plan de seguridad es lo que marca la prevención en la obra. Ahí no hay otro documento, es el plan de seguridad lo que vale como prevención en la obra. El plan de seguridad es obligación del contratista, de elaborarlo el contratista. Las subcontratas, el contratista es el que contrata, no sé si sabéis esto, el funcionamiento, el contratista es el que contrata directamente con el promotor. Esos van a ser contratistas, puede contratar uno o dos, todos, los que contratan directamente con el promotor, contratistas. Y luego el contratista puede subcontratar trabajos que él no puede hacer, ¿vale? Subcontratistas. El contratista es el que tiene la obligación de elaborar el plan. Los subcontratistas lo que hacen es adherirse a ese plan. Dentro del plan de seguridad, pues tenemos una contrata, se va a quedar con toda la obra. Por dentro de ese plan, el fontanero va a coger ese plan de seguridad, la parte que le corresponde a él, que le va a afectar a él en las tareas de fontanería de ese plan de seguridad, el electricista, su parte. Y todas esas subcontratas se adhieren. Se queda por escrito constancia de esa adhesión. El coordinador, ¿qué hace aquí? El coordinador es el que aprueba el plan de seguridad en la obra. Es el que le llega el plan de la contrata y lo ve y le da el visto bueno o lo tira para atrás. Bueno, rápidamente lo que nos queda. La apertura del centro de trabajo se presentará por la contrata y debemos de llevar una copia del plan ante la autoridad laboral, ¿vale? El libro de incidencias, que nuestros colegios profesionales nos lo van a facilitar y debe de estar en la obra. El libro de incidencias, sobre todo, paralización de trabajos. Libro de incidencias, pues escribe el coordinador, o yo como técnico de prevención puedo ir y veo una deficiencia grave en la obra y anoto en el libro de incidencias. El funcionamiento de esto es, si yo anoto en el libro de incidencias, la semana que viene voy y no se ha subsanado esto, pues vuelvo a escribir en el libro de incidencias y esa copia ya va directamente a la inspección de trabajo para que ellos actúen, ¿vale? Y nada, las funciones del coordinador y los principios que tenemos que tener en cuenta durante la obra. Orden y limpieza, planificación de los almacenamientos, emplazamientos de puestos de trabajo, manipulación de los materiales, si vamos a manejar materiales peligrosos, amianto, por ejemplo, que además tiene normativa específica que habla, ¿vale? La eliminación de los escombros, incompatibilidades entre actividades que se pueden dar. Estamos en una zona de paso de peatones, de tráfico rodado, las incompatibilidades. Todo eso pues el coordinador tiene que tener en cuenta. La ley de subcontratación, esto también ha marcado un antes y un después en las obras. Para evitar la precariedad que había con la subcontratación, contrata, subcontrata, 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 fulanito, menganito y el último mono, que es el que realmente hace el trabajo, el que no se lleva nada. Entonces, para evitar todo esto, pues se crea la ley de subcontratación en el año 2006, que solo me permite 3 niveles de subcontratación: contrata, subcontrata 1, subcontrata 2. Ya está, no más. Incluida la contrata. Sí, autónomos no pueden subcontratar a nadie. ¿Pero incluyen los autónomos ahí o No, los autónomos no pueden subcontratar. no? Pueden... Pero quiero decir, el último escalón. Sí, el tercer nivel y autónomo, sí, perfectamente. O dos por ejemplo, contrata 2 subcontratas y un autónomo. No, ya está, me quedo con 3. Total 3. En total 3.
Y un autónomo por sí solo no puede subcontratar a nadie, ¿vale? Y un poco pues habla de esto. Y no sé, ¿alguna cosa más? No sé, ¿alguna duda que tengáis? Es una profesión, está mal valorada, pero es cierto, pero el objetivo que tiene es tan bonito, pasa que luego se desvirtúa por el camino, pero es bastante... Tiene mucha responsabilidad. Tenemos mucha responsabilidad, de hecho yo he estado en el juzgado ya varias veces y tengo un compañero que ahora mismo está imputado por una enfermedad profesional, sí. Y las enfermedades profesionales es que son casi peor que los accidentes. Una enfermedad profesional, pues este trabajador, fibra de vidrio, enfermedades pulmonares, cáncer, ¿vale? Entonces estamos en el juzgado porque no sabemos, ahí está el médico de nuestros médicos de empresa, está el técnico de prevención, para ver responsabilidades ahí, sí. Tenemos mucha responsabilidad, pero el objetivo que tiene pues esa responsabilidad encima no está pagada. Sí. Tú haces coordinador y te lo pagan ese servicio, esa responsabilidad, esa firma, pero encima luego... Es que el trabajo de coordinador es... Nosotros hemos hecho coordinaciones en conciertos, montaje de conciertos que ha habido aquí en Murcia. Uf, madre mía. Y eso es estar toda la noche aquí, Dios. Es horrible. No, técnico de prevención es diferente. Es diferente.